Y este fin de semana entró en vigor la nueva norma para la recolección de basura en la capital, cuya principal diferencia es, con la norma anterior, esta es la separación de residuos inorgánicos y la entrega de voluminosos. Aquí en Capital 21 salimos a las calles a platicar con los ciudadanos para conocer su opinión al respecto. Esto es lo que nos dijeron. Este domingo inició la recolección de basura inorgánica bajo la nueva norma de separación. Esto es, en inorgánicos reciclables y no reciclables, así como en desechos de manejo especial y voluminosos en las distintas colonias de las delegaciones en la Ciudad de México. Desde muy temprano, camiones recolectores recibían residuos de gran tamaño. Me parece perfecto para evitar los tiraderos de basura, bolsas. Pues algo que a mí me estaba estorbando y se puede aprovechar para... Aunque el cambio será gradual, debido a que se deben identificar el tipo de basura para desecharla adecuadamente, la nueva norma ambiental ha sido bien recibida por los capitalinos. Es bueno porque ahorita sí estamos separando todo y que especifiquen que el domingo va a ser, se lleven refrigeradores, muebles, todos los casos grandes. Y en esta forma pues ya sabe que el domingo pues va a salir ese tipo de basura o de material. Sillones, televisores, aparatos electrónicos y electrodomésticos, tela, zapatos, PET, latas, colillas de cigarro, papel y toallas sanitarias, unicel, son los residuos que los servidores de limpieza podrán recibir los domingos. Bueno, me parece bastante acertada, ya que muchos de los objetos electrónicos que se reciclan en la Ciudad de México y en todo el país terminan pues en sitios donde no deberían de estar, y muchos de las de las piezas que llevan estos artefactos podrían ser utilizadas y reutilizadas de una mejor manera. Recuerde que únicamente los camiones recolectores son los autorizados para llevarse la basura difícil de desechar. Con imágenes de Sergio Villanueva, Erika Sandoval, 21 Noticias.